Sofía tenía 9 años, pero su mirada cargaba con décadas de abandono. Cada mañana se levantaba con el primer rayo de sol que pasaba por la rendija del callejón donde dormía, entre cartones y un saco viejo que alguien había tirado. Su rutina era siempre la misma: buscar algo de comida, revisar los botes de basura de la panadería, evitar a los policías que la querían sacar del centro y mantener lejos a los otros niños más grandes que ya sabían robar. Ese día, el cielo estaba gris. La ciudad olía a humedad y smog. Sofía caminaba descalza por una avenida con tráfico pesado, sus pies acostumbrados al asfalto caliente. En una mano llevaba un pedazo de pan duro que encontró tirado. En la otra, un trozo de tela que usaba para secarse la cara. Tenía hambre, claro, pero más que eso tenía miedo. Miedo de desaparecer y que nadie lo notara. Al otro lado de la ciudad, Tomás Salvatierra no pensaba en nada de eso. Su mundo estaba hecho de paredes de cristal, oficinas silenciosas y autos de lujo. A sus 42 años, era uno de los empresarios farmacéuticos más reconocidos del país. Su agenda estaba llena de reuniones, pero su casa vacía de vida. Desde que perdió a su hija Camila en un accidente de auto 3 años atrás, vivía automático. Iba al trabajo, daba órdenes y volvía a su casa sin saludar al portero. Esa mañana, Tomás conducía su carro negro por el centro, rumbo a una junta que ni recordaba bien. Llevaba el aire acondicionado alto, la música baja y los ojos perdidos en el retrovisor. Dormía mal, comía poco. A veces sentía que seguía vivo por inercia. En un semáforo largo, cerró los ojos por un segundo. Solo uno, pero no los volvió a abrir. Sofía lo notó. Estaba en la banqueta esperando a que los carros avanzaran para pedir monedas en el siguiente cruce. Fue entonces que vio algo raro. Un hombre recostado sobre el asiento del conductor, con la boca ligeramente abierta, los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Al principio pensó que estaba dormido, pero el motor seguía encendido, las ventanas cerradas, y él no reaccionaba. Se acercó más, golpeó el vidrio. Nada. «Señor», murmuró, sabiendo que nadie la escucharía. Miró alrededor. Nadie parecía ver lo que ella veía. Entonces lo hizo. Corrió a una obra a medio terminar a pocos metros. Se metió entre los escombros y encontró lo que buscaba: una marreta vieja. Volvió corriendo, levantó el brazo y con todas sus fuerzas golpeó la ventana lateral. El vidrio estalló en 1000 pedazos. El sonido fue como un disparo en medio del tráfico. Algunos peatones voltearon. Sofía metió el brazo por la ventana rota, giró la perilla de la puerta y abrió. El hombre seguía inconsciente, pero respiraba. Un taxista se acercó gritando, pensando que ella quería robar algo. Otros empezaron a filmar. Sofía retrocedió, asustada, aún con la marreta en la mano. En segundos, una ambulancia que pasaba cerca fue detenida por el escándalo. 2 paramédicos bajaron deprisa. «Niña, aléjate», le gritó uno mientras revisaba al hombre. Sofía soltó la marreta y corrió. Corrió hasta perderse entre los callejones. No sabía si había hecho bien o mal, solo sabía que su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Horas después, en el hospital, Tomás abrió los ojos. Un doctor le explicó que había tenido un bajón de presión, que si no lo sacaban del auto a tiempo, tal vez no estaría despierto ahora. «¿Quién me encontró?», preguntó Tomás con voz ronca. «Una niña. Dicen que rompió el vidrio y gritó hasta que alguien se acercó». Tomás frunció el ceño. No entendía. Una niña. ¿Quién haría algo así? Gloria Moreno, su asistente personal, llegó minutos después con su laptop en mano. Le mostró un video que se había hecho viral en redes sociales. Una niña rubia, sucia, con una blusa rosa, rompía la ventana de su carro con una marreta. Tomás se incorporó lentamente en la camilla, se acercó a la pantalla. La imagen se congeló en el rostro de la niña justo cuando miraba hacia el interior del coche. Algo en su expresión lo dejó helado. El colgante que llevaba colgado al cuello era igual al que Camila usaba el día en que murió. No podía ser. O tal vez sí, porque en ese instante su corazón olvidó por completo la lógica, y por primera vez en años, Tomás Salvatierra tuvo miedo, no de morir, sino de lo que su mente empezaba a creer.
Tomás no podía apartar los ojos de la imagen congelada en la pantalla. La niña tenía el rostro sucio, los labios partidos por el frío o la deshidratación, y el cabello revuelto como si el viento viviera en él. Pero había algo más, algo que iba más allá de la ropa vieja o la marreta entre sus manos pequeñas. Era el colgante. Un dije de corazón azul con una grieta en el centro, como si estuviera roto por dentro. Había mandado hacer uno igual, personalizado, para Camila cuando cumplió 6 años. «Eres la parte más brillante de mi corazón», le había dicho al regalárselo. Después del accidente, buscaron entre los restos del coche, pero nunca encontraron el colgante, ni el cuerpo. Solo dijeron que el fuego fue demasiado fuerte. Tomás tragó en seco. Volvió a darle play al video. La niña respiraba agitada. Sus ojos azules, casi idénticos a los de Camila, miraban con una mezcla de miedo y decisión. Y entonces lo sintió. No una duda. Una certeza visceral, de esas que no se pueden explicar con palabras. Esa niña era su hija. «Gloria», dijo con voz tensa, «necesito encontrarla. Ahora». Gloria cerró la laptop con un suspiro. «Tomás, estás débil. Tuviste una pérdida de conciencia. Estás confundido. Esa niña no es Camila. Mira cómo vive, dónde está. Es una coincidencia». «No», alzando la voz sin gritar, pero con fuerza. «No entiendes», él dije. «Es el mismo. ¿Cuántos dijes crees que existen en esta ciudad? Estás viendo lo que quieres ver. Es tu dolor, Tomás. Nada más». Tomás se incorporó, retirando lentamente el suero de su brazo. Se tambaleó, pero se sostuvo en la pared. «No pienso quedarme aquí mientras esa niña está sola en la calle. Si hay una mínima posibilidad, Gloria, una sola, voy a averiguarla». En las horas siguientes, Gloria hizo algunas llamadas discretas. Un contacto en la policía le proporcionó una copia del video original. Otro le habló de una zona del centro, donde habían visto a la niña con frecuencia, cerca del cruce entre Insurgentes y Avenida Chapultepec, donde varias obras estaban paradas por falta de permisos. Un nido de callejeros, vendedores ambulantes y niños que dormían entre láminas y lonas. Tomás insistió en ir él mismo. Se puso una gorra, ropa más sencilla, y con Gloria al volante, salieron en busca del rostro que no se le salía de la cabeza. El tráfico era lento, el ambiente gris. A cada esquina rostros endurecidos por el abandono. Tomás los observaba como si nunca antes los hubiera notado. Era la primera vez que veía el mundo desde ese ángulo, sin vidrios polarizados ni aire acondicionado. Y entonces la vio, sentada en la banqueta, frente a un puesto de tamales. Masticaba un pedazo de pan viejo y entre sus dedos colgaba el colgante azul. Tomás sintió un golpe en el pecho. Se bajó del coche sin pensar, cruzó entre los autos detenidos y se acercó. Sofía lo vio. De inmediato apretó el colgante con la mano y se echó para atrás. «No quiero problemas», dijo ella en voz baja con desconfianza. «No robé nada. Yo solo ayudé». «Lo sé», dijo Tomás suavemente. «No vengo a lastimarte. Solo quiero hablar». Ella lo miró con los ojos entrecerrados, calculando si debía correr. Tenía cicatrices invisibles que le enseñaron a no confiar, pero algo en el tono del hombre le pareció distinto. «¿Qué quieres?» «Agradecerte», respondió. «Me salvaste la vida». Silencio. Sofía bajó la mirada. No estaba acostumbrada a que le hablaran así, mucho menos a que alguien se tomara el tiempo de agradecerle algo. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Sofía». «Sofía, ¿cuántos años tienes?» 9, creo». Tomás se agachó, poniéndose a su altura. Tenía el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. «Ese colgante, ¿de dónde lo sacaste?» Ella lo sujetó con más fuerza. «Era de mi mamá. Me lo dio antes de morir». Tomás tragó saliva. «¿Recuerdas su nombre?» «No». «¿Tu apellido?» «Tampoco». Gloria desde lejos observaba la escena. Su rostro mostraba una mezcla de compasión y miedo. Miedo de que Tomás se hundiera más profundo en una fantasía sin salida. Tomás respiró hondo. «¿Puedo invitarte a algo de comer?» Sofía dudó. Miró a su alrededor como buscando una trampa. «Solo si no me llevas a la policía». «Prometido». Ella asintió despacio y se levantó.
Tomás extendió la mano. Ella no la tomó, pero caminó a su lado. Y así el hombre que había perdido a su hija y la niña que no recordaba a sus padres comenzaron a caminar por la misma banqueta, sin saber que lo que los unía no estaba en la sangre, sino en el vacío que ambos cargaban por dentro. El pequeño comedor donde entraron tenía mesas de plástico rojas, manteles con manchas de salsa y un ventilador en el techo que apenas se movía. No era el tipo de lugar al que Tomás estaba acostumbrado, pero para Sofía era lujo. Cuando la mesera se acercó, la niña bajó la cabeza como si tuviera miedo de ser reprendida por entrar. «Pide lo que quieras», dijo Tomás con voz tranquila. Sofía levantó la vista, insegura. «¿De verdad?» «Claro. Tienes hambre, ¿no?» Ella asintió. Sus ojos se posaron en el menú de cartón. No sabía leer bien, pero reconoció la palabra quesadilla. Señaló esa. «Una quesadilla con queso. ¿Puede ser con carne?» «Con todo lo que quieras», respondió él. La mesera tomó nota y se fue. Gloria, que los había seguido, se sentó en la mesa contigua, fingiendo revisar el celular, mas sin quitarles el ojo de encima. Sofía comía con una mezcla de prisa y culpa. Cada bocado era como un recuerdo, de los días con su madre, de cuando todavía dormía en un cuarto de verdad, pero esos recuerdos venían con dolor y ella los empujaba hacia el fondo con cada mordida. Tomás la observaba con cuidado, cada gesto, cada palabra, cada silencio. Su cabeza le decía que Gloria tenía razón. Era una coincidencia, una fantasía que el dolor alimentaba, pero su corazón no dejaba de gritarle lo contrario. «¿Y desde cuándo estás en la calle?», preguntó él suavemente. «No sé», respondió sin levantar la vista. «Desde que mi mamá se enfermó. Estuvimos en un albergue un tiempo, pero luego me salí. ¿No tienes familia?» «Creo que no». Tomás sintió un nudo en el pecho. «¿Y siempre has vivido aquí, en la ciudad?» Sofía encogió los hombros. «Nos mudábamos mucho. A veces dormíamos en casas abandonadas, a veces con otra gente. Mi mamá decía que no confiara en nadie». El silencio cayó sobre la mesa por unos segundos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Tomás. Sofía asintió, sin dejar de morder su quesadilla. «¿Ese colgante siempre fue tuyo?» Ella lo sacó de debajo de su blusa sucia y lo miró. «Mi mamá lo tenía desde que yo era chiquita. Una vez le pregunté de dónde venía y me dijo que era de una historia triste. ¿Puedo verlo?». Dudó. Luego, con lentitud, se lo quitó del cuello y se lo pasó. Tomás lo tomó entre sus dedos. Era idéntico. La forma, el brillo, la pequeña grieta en el centro. Era el mismo colgante que él había mandado hacer para Camila. Sintió las manos temblar. «¿Qué significas?», preguntó ella. Tomás tragó saliva. «Fue un regalo que hice a alguien muy importante para mí». Ella lo miró fijamente. Su mirada no era de niña, era vieja, como si el tiempo le hubiera robado la infancia demasiado pronto. «¿A tu hija?». Él asintió con la cabeza. «Se llamaba Camila». «¿Y qué le pasó?». Tomás desvió la mirada. «Murió en un accidente. Tenía tu edad». Sofía bajó la cabeza en silencio. Luego estiró la mano y recuperó el colgante. «Lo siento». «Gracias», respondió él con un hilo de voz. En el auto de regreso, Gloria finalmente habló. «Esto no es sano, Tomás. Esa niña no es Camila. Lo sabes. ¿Y si lo fuera?». «El ADN no miente. Ya perdiste a tu hija una vez. ¿Quieres perderte también a ti?». Tomás se pasó la mano por el rostro. Estaba agotado. «No puedo ignorar lo que siento. Hay algo... No sé si es ella, pero esta niña necesita ayuda, y si yo puedo dársela, lo voy a hacer». «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Adoptarla? ¿Meterla en tu casa como si nada?». «Voy a empezar por darle un lugar donde dormir esta noche. Luego, veremos». Gloria resopló, molesta, pero no dijo más. Esa noche, Sofía durmió en una cama. Una de verdad. En un cuarto de huéspedes que Tomás no usaba desde que Camila murió. Al principio se negó. Se sentó en una esquina, abrazando sus rodillas, con los ojos bien abiertos. No confiaba. No entendía por qué ese hombre quería ayudarla. Nadie lo hacía. En su mundo, todo tenía un precio. Pero el sueño la venció.
Tomás la observó desde la puerta, sin hacer ruido. Por un momento, la vio como había visto a Camila tantas veces dormida, con el cabello sobre la almohada, los labios entreabiertos. Un temblor leve recorrió su espalda. Cerró la puerta con cuidado, y en ese instante, sin saber cómo, una idea empezó a crecer dentro de él. Si no era su hija, ¿por qué se sentía tan responsable por ella? Y si el destino no se trataba de recuperar lo perdido, sino de encontrar lo que aún se puede amar. A la mañana siguiente, Sofía despertó sobresaltada. No sabía dónde estaba. Las paredes eran blancas, las sábanas limpias, y no olía a cartón mojado ni a cloaca. Tardó unos segundos en recordar lo que había pasado. Se sentó despacio en la cama, con los pies colgando, como si temiera ensuciar el suelo impecable. En la mesita de noche había un plato con pan dulce y una taza de leche tibia. Lo miró con desconfianza. A su alrededor el silencio era tan denso que dolía. Estaba acostumbrada al ruido constante. Los autos, los gritos, los perros callejeros, los ronquidos de algún vagabundo cercano. Aquí, el silencio parecía observarla. Tomás estaba en la cocina preparando café por primera vez en años. Nunca había tenido necesidad de hacerlo. Siempre había alguien que se encargaba del desayuno, la limpieza, el orden. Pero ese día quiso hacerlo él mismo, como si de algún modo eso le devolviera una parte de sí mismo que había olvidado. Cuando escuchó los pasos descalzos acercarse, se giró. «Buenos días, Sofía». Ella asintió con la cabeza sin hablar. Aún estaba alerta, como un animal herido que no baja la guardia aunque le ofrezcan comida. «¿Dormiste bien?» «Sí», murmuró. «¿Y tú?» Tomás sonrió. No esperaba la pregunta. «Mejor que otros días». Ella se acercó a la mesa, olfateando el aire. «¿Eso es pan con mantequilla?» «Y mermelada. De fresa. ¿Te gusta?» Sofía se encogió de hombros. No recordaba la última vez que había probado algo así. «Siéntate. Come tranquila», dijo Tomás, sirviéndole leche. «Aquí nadie te va a hacer daño». Ella se sentó despacio. Tomó el pan con ambas manos como si fuera algo sagrado y empezó a comer en silencio. Gloria apareció en el umbral de la puerta, con el celular en la mano y cara de pocos amigos. «Tenemos reunión a las 10», le recordó a Tomás. «¿Qué vas a hacer con ella?» «La llevaré conmigo». «¿Perdón?» «No la voy a dejar sola en la casa. Todavía no confía. No quiero que piense que la traje para encerrarla». Gloria bufó. «Esto se está saliendo de control». Tomás se acercó a ella y bajó la voz. «No estoy loco, Gloria. Lo que siento por esa niña, no sé explicarlo, pero es real. No sé si es por Camila o por el vacío que me quedó desde que se fue, pero necesito hacer esto. Aunque el ADN haya dicho que no es tu hija, sí, aunque no lo sea». Gloria bajó la mirada. Sabía que no podría hacer cambiar de opinión a Tomás cuando algo se le metía en la cabeza. Y aunque no lo admitiera, ella también sentía algo extraño cuando veía a esa niña tan pequeña, tan sola, intentando no molestar. En la oficina, todos los empleados se sorprendieron al ver a Tomás llegar con una niña de la mano. Nunca lo habían visto así, relajado, con el rostro menos rígido, incluso sonriendo ligeramente. «¿Quién es?», preguntaron en voz baja. «¿Su sobrina?», susurró alguien más. Pero nadie se atrevió a decir nada directamente. Sofía se quedó sentada en un sillón grande de cuero, en la sala de espera privada. Tenía una bolsa con lápices de colores y una hoja en blanco que Gloria le había dado, por sugerencia de una terapeuta que había llamado por teléfono. Dibujó, primero una casa, luego una niña con un corazón en la mano, luego una figura masculina grande, sin rostro, de pie detrás de ella. Tomás salió de su reunión más breve de lo normal. Se sentó junto a ella y miró el dibujo. «¿Esa eres tú?». Sofía asintió. «¿Y él?». «No sé, a veces sueño con alguien así, me protege, pero no le veo la cara». Tomás sintió un temblor en el pecho. «¿Te gustaría quedarte unos días más en mi casa? Solo hasta que decidamos qué hacer, con calma». Ella dudó. Lo miró fijo, con esa mirada que parecía de alguien que ya había vivido demasiadas despedidas. «¿No me vas a devolver después?». «No, si tú no quieres». Sofía bajó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. «Entonces, sí». Esa noche, Tomás llamó a su abogado.
Le pidió información sobre procesos de guarda temporal. No habló de adopción, no aún. Quería hacer todo bien, con paciencia. Gloria, desde la cocina, lo observaba hablar por teléfono. Luego, miró hacia el cuarto donde Sofía dormía, abrazada a una manta suave. Por dentro sentía algo removiéndose, como un eco lejano de ternura, pero también temor. Temor de que esa historia no tuviera un final feliz, porque el mundo real no solía ser amable con las niñas como Sofía, y mucho menos con los hombres que querían redimirse a través de ellas. Sofía caminaba descalza por el jardín de la casa de Tomás. Era amplio, con pasto verde recortado, un columpio viejo al fondo y una fuente que apenas sonaba. El sol de la tarde le calentaba los hombros, y aunque la brisa era suave, sentía una inquietud que no sabía nombrar. Todo era demasiado limpio, demasiado ordenado. Un mundo que parecía prestado. Tomás la observaba desde la ventana. En su mano tenía una foto vieja de Camila, tomada en ese mismo jardín, justo frente a la fuente. Ella sonreía, con las trenzas despeinadas y una flor en la mano. Cerró los ojos por un segundo y volvió al presente. Sofía estaba de pie en el mismo lugar, pero no sonreía. Parecía fuera de lugar, como si su cuerpo no supiera cómo comportarse ahí. ¿Puedo salir contigo?, preguntó él desde la puerta. Sofía lo miró, dudando un poco, y luego asintió. Ambos caminaron en silencio hacia el columpio. Tomás le ofreció empujarlo suavemente. Ella aceptó con cautela. Con cada impulso su cabello volaba y una risa tímida empezó a brotar de su garganta. No duró mucho, pero fue real. Tomás se aferró a ese sonido como si fuera oxígeno. ¿Hace cuánto no jugabas así?, preguntó él. No sé, años. O nunca. Todos los niños deberían tener tiempo para jugar. No todos pueden. Sus palabras eran simples, pero llenas de una verdad que Tomás no podía ignorar. ¿Sabes qué pensé cuando te vi por primera vez?, preguntó él, aún empujando el columpio. ¿Que era una ladrona? Tomás sonrió con tristeza. No, pensé que habías regresado a salvarme. Sofía lo miró por encima del hombro, confundida. ¿Regresado? Sí, como si ya te hubiera conocido antes. Ella no dijo nada, solo bajó la mirada y dejó que el columpio se detuviera poco a poco. ¿Tú tuviste una hija?, preguntó. Sí, Camila. Murió hace 3 años. ¿Te dolió mucho? Me sigue doliendo. Silencio. A mí me dolió cuando mi mamá se fue, pero ya no me acuerdo de su cara, solo de su voz. Tomás sintió un nudo en la garganta. Quería abrazarla, pero no sabía si podía. ¿Y de tu papá? Nunca lo conocí. Mamá no hablaba de él. A veces decía que él era una sombra, que cuando me tuvo ya estaba sola. ¿Te gustaría saber quién era? Sofía encogió los hombros. No sé. A veces pienso que era malo. Si no, ¿por qué se fue? Tomás respiró hondo. No quería proyectar en ella sus heridas, pero tampoco podía evitar sentir una conexión profunda, inexplicable. Sofía, ¿te gustaría hacerte un chequeo médico? Nada grave, solo para asegurarnos de que estás bien. Alimentación, vacunas, ese tipo de cosas. Ella lo miró con desconfianza. ¿Y después me vas a llevar con los del DIF? No, nadie te va a llevar a ningún lado sin que tú quieras, te lo prometo. Sofía bajó la vista y asintió con un leve movimiento de cabeza. El consultorio pediátrico estaba decorado con dibujos de animales y paredes celestes. Sofía no se quitó los zapatos rotos al entrar, y Tomás no se atrevió a pedírselo. La doctora, una mujer mayor de sonrisa cálida, la examinó con paciencia. Está desnutrida, dijo al final, y hay señales de infecciones pasadas, pero nada grave. Necesita comida, descanso y cariño, más que medicamentos. Tomás sintió vergüenza, no por Sofía, sino por un mundo en el que una niña así podía ser ignorada tan fácilmente. Voy a cuidarla, dijo en voz baja. La doctora lo miró por encima de sus lentes. Entonces empiece por verla, no como una herida abierta, sino como alguien que aún puede sanar. De regreso en casa, Tomás preparó una cena sencilla: arroz, frijoles y carne asada. Sofía comió en silencio, pero al terminar,
Se acercó con su plato en la mano. ¿Dónde se lava esto? Tomás la detuvo con una sonrisa. Hoy no lavas. Hoy eres mi invitada especial. Ella frunció el ceño. ¿Invitada? Sí, como en las películas. ¿Nunca has visto una? Solo desde las ventanas de los puestos, nunca dentro de una sala. ¿Quieres ver una esta noche? Ella dudó, pero después asintió con una sonrisa mínima, casi invisible. Más tarde, en el sofá, con una manta sobre las piernas y un vaso de leche tibia en las manos, Sofía miraba la pantalla con los ojos muy abiertos. No decía nada, pero Tomás la observaba más a ella que a la película. A mitad del filme ella se inclinó, apoyó la cabeza en su brazo y cerró los ojos. No era confianza todavía, era cansancio. Pero para Tomás fue un gesto más valioso que cualquier palabra. En ese momento comprendió algo. Tal vez Sofía no era su hija, pero quizá él sí podía ser su padre. Los días siguientes pasaron como una neblina suave. Nada parecía urgente, pero todo era nuevo. Para Sofía, vivir en una casa significaba aprender cosas que otros daban por sentado. Cómo usar una ducha caliente, cómo elegir su ropa, cómo comer sentada a una mesa sin sentirse vigilada. Para Tomás, en cambio, era como volver a sentir el mundo girar. Cada mañana él preparaba el desayuno y cada noche le preguntaba cómo había estado su día, aunque solo hubieran ido al supermercado o paseado por el parque. Al principio, Sofía respondía con frases cortas, monosílabos, pero poco a poco fue abriéndose, contando anécdotas inconexas de su vida en la calle, de otras niñas con las que había dormido en estaciones de metro, de una señora que le regalaba dulces cuando podía. ¿Y nunca te buscó alguien? ¿Ningún adulto?, preguntó Tomás una noche mientras ella jugaba con un rompecabezas viejo que encontraron en una caja olvidada. No. A veces me decían que me iban a llevar con los del gobierno, pero yo me escondía. ¿Por qué? Porque allí separan a los hermanos. Y yo tenía una amiga que me cuidaba, pero la separaron. No supe más de ella. Tomás no insistió. Entendía que el miedo no desaparecía con comida ni con mantas. Sofía había vivido demasiado tiempo protegiéndose sola como para bajar la guardia así de fácil. Una tarde, mientras Tomás revisaba correos en su estudio, Gloria entró sin tocar. ¿Tienes un minuto? Claro, respondió sin levantar la vista. Hablé con el abogado. Me explicó cómo funciona la guarda temporal. Es viable, pero hay un punto. Tomás la miró con el ceño fruncido. ¿Cuál? Van a exigir documentos de identidad, historial médico, información sobre la procedencia de la niña. Y no tenemos nada. Legalmente, Sofía no existe. Tomás se quedó en silencio. Lo había supuesto, pero no quería enfrentarlo aún. ¿Y qué propones? Hay una forma. Hacer un segundo test de ADN, más detallado, para demostrar cualquier posible relación. Aunque el primero fue negativo, quizá... No, interrumpió Tomás tajante. Ya sé que no es mi hija. No necesito otro examen. Gloria lo miró con dureza. Entonces entiéndelo. No vas a poder adoptarla, no oficialmente, no sin papeles, no sin un nombre completo, no sin alguien que la haya registrado al nacer. No me interesa el papel, me interesa ella. ¿Y qué pasa si un día alguien aparece y la reclama? ¿Un supuesto familiar, un funcionario, cualquiera? Tomás apretó los puños. Entonces pelearé. Aunque ella no tenga tu sangre. Él la miró cansado pero firme. ¿Tú crees que el amor necesita pruebas de laboratorio? Gloria suspiró. Sabía que no iba a ganar esa conversación. Solo protégela, pero protégela también de ti. No la hagas tu refugio. Ella no es una segunda oportunidad. Es una niña. No lo olvides. Esa noche, mientras Sofía dormía, Tomás se sentó junto a su cama y la observó. El colgante aún colgaba de su cuello. El mismo colgante que durante años había imaginado enterrado en las cenizas del accidente. Pero ahora estaba ahí, brillando tenuemente bajo la lámpara de noche. Recordó el primer día en el hospital, cuando despertó y le contaron que una niña de la calle lo había salvado. Recordó cómo se convenció de que era Camila, cómo ignoró a la razón, aferrándose a la esperanza. Pero ahora sabía la verdad, y aún así, no la quería menos. Al contrario, la quería por todo lo que era.
no por lo que había esperado que fuera, porque Sofía, con sus silencios, sus miedos, sus manos pequeñas y su risa a medias, le había enseñado algo que no sabía que aún podía aprender, que la vida, a veces, te da algo distinto a lo que perdiste, y eso también puede ser amor. Al día siguiente, le pidió a Gloria que inscribiera a Sofía en una escuelita comunitaria cerca de la casa. No pidió que ocultaran nada. Dijo la verdad, que no tenían acta de nacimiento, que la niña venía de la calle, que estaban tramitando los papeles. Fue una lucha. Documentos, revisiones, entrevistas. Pero después de una semana, la directora accedió a inscribirla de forma provisional. Cuando Sofía recibió su uniforme, una blusa blanca y un pantalón de mezclilla limpio, no supo qué decir. Se quedó mirándolo un largo rato, sin tocarlo. ¿No te gusta?, preguntó Tomás. Es que nunca había tenido ropa nueva. Bueno, ahora es tuya. Y si la ensucio, para eso se lava. Ella lo miró dudando. ¿Y si me porto mal? ¿Me la quitas? No, nada de lo que te doy te lo voy a quitar, ni siquiera si te enojas conmigo. Entonces Sofía, sin pensarlo, lo abrazó. Rápido, breve, como si no supiera cómo hacerlo. Tomás no se movió, solo cerró los ojos. No había ADN, ni actas, ni historia que los uniera. Solo ese gesto torpe, puro y real. Y con eso era suficiente. Sofía se miraba en el espejo del baño con una mezcla de emoción y nerviosismo. El uniforme le quedaba un poco grande, pero eso no le importaba. Se había peinado como pudo, 2 trenzas desiguales, y usaba unos tenis blancos que Tomás le había comprado el día anterior. Nunca antes había tenido algo blanco. Todo lo que usaba venía con el color del polvo de la calle. Desde la cocina, Tomás la llamaba. «Sophie, el desayuno está listo». Ella salió del baño corriendo y se detuvo en seco al ver la mesa servida. Pan tostado, frutas cortadas, huevos revueltos, jugo de naranja. Se sentó con cuidado, como si pudiera romper algo con solo respirar. «Hoy es un gran día», dijo Tomás sirviendo el jugo. «¿Estás nerviosa?» Sofía asintió sin hablar. «Es normal, pero vas a estar bien. Conoces más del mundo que todos los niños de esa escuela juntos». Ella sonrió un poco, pero la sonrisa se desdibujó rápido. «¿Y si se burlan de mí?» «Entonces no saben con quién se están metiendo», dijo él guiñándole un ojo. «Tú tienes más coraje que muchos adultos». Sofía rió bajito y por un momento pareció una niña como cualquier otra. En el camino a la escuela, ella se sentó en el asiento trasero mirando por la ventana. Tomás conducía sin hablar mucho, dejando que el silencio la calmara. Al llegar, la directora los recibió con una sonrisa profesional y algo tensa. «Bienvenida, Sofía. Este será tu grupo. Hoy solo vamos a observar, ¿sí? Sin presión». La maestra se acercó amable y le pidió que la acompañara al salón. Sofía miró a Tomás como si no supiera si podía soltarle la mano. Él se agachó, le acomodó una trenza y le dijo al oído: «Estaré aquí cuando salgas, te lo prometo». Ella asintió y se fue paso a paso con los hombros rígidos y la mirada baja. Tomás la vio desaparecer tras la puerta del aula, sintiendo un vacío que no supo explicar. Era la misma sensación de cuando dejó a Camila en su primer día de guardería. Un hueco que dolía, pero que también significaba algo importante, que ella estaba creciendo. Las horas pasaron lentas. Tomás intentó trabajar en su computadora desde el coche, pero no podía concentrarse. Pensaba en Sofía, si la estarían tratando bien, si tendría ganas de llorar, si alguien notaría que su mochila no era nueva, o que sus lápices estaban todos afilados como cuchillos porque había usado una navaja para arreglarlos. A las 12 en punto bajó del coche y esperó afuera, entre otros padres y madres que conversaban o revisaban el celular. Cuando la vio salir, la buscó con la mirada. Estaba al final del grupo, caminando despacio, con la mochila colgando de un solo hombro. Cuando lo vio, su rostro se iluminó. «¿Cómo te fue?», preguntó él al agacharse. «Bien», dijo ella. «Una niña me prestó una pluma. Otra me invitó a jugar a la cuerda, pero no sé jugar bien. Me tropecé». «¿Y te dolió?». «Sí, pero me reí. Me dio pena, pero me reí. Eso es valentía, Sophie.
No dejar de reír aunque duela un poco. Ella bajó la mirada, pensativa. ¿Y tú qué hacías mientras yo estaba allá? Esperarte. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Por la tarde Tomás la llevó a una librería. Le pidió que eligiera un cuaderno para escribir lo que quisiera. Ella eligió uno morado, con estrellas en la portada. Esa noche, después de cenar, se sentó en la cama y escribió su primer párrafo. Hoy fui a la escuela por primera vez. Me dio miedo, pero me gustó. Tomás me esperó todo el día. Creo que sí le importo. Guardó el cuaderno bajo la almohada como un tesoro. En su habitación, Tomás se recostó en la cama, agotado pero en paz. Sentía que su casa, esa que llevaba años vacía, silenciosa, sin risas ni pasos pequeños, volvía a tener vida. No era Camila, no era su pasado regresando. Era algo distinto, algo nuevo. Esa misma noche, mientras Sofía dormía, Tomás se acercó a la puerta de su cuarto con una manta en la mano. Ella se había destapado y tenía los pies al aire. La cubrió con cuidado. Al girarse para salir, notó que el cuaderno morado se había deslizado un poco desde debajo de la almohada. Lo dejó ahí, sin abrirlo. No necesitaba leerlo. Sabía que en esas pocas páginas Sofía empezaba a escribir una historia que nadie le había permitido antes, la suya. Y él solo esperaba poder formar parte de cada línea. Era domingo por la tarde y la casa estaba en silencio. Tomás había preparado chocolate caliente y pan de dulce para compartir con Sofía. Desde hacía unas semanas, ese se había convertido en su pequeño ritual. Los domingos eran solo de ellos. No había trabajo, no había teléfonos, no había preocupaciones externas, solo música suave, risas tímidas y el olor a canela flotando en el aire. Sofía, sentada en el suelo del salón con las piernas cruzadas, dibujaba. Había mejorado mucho. Sus trazos eran más firmes, sus colores más vivos. Ese día había dibujado una casa con ventanas grandes, un jardín lleno de flores torcidas y dos figuras, una niña de cabello largo y un hombre con corbata. Sobre ellos, un sol enorme con cara sonriente. ¿Ese soy yo?, preguntó Tomás, sentándose a su lado. Sofía asintió. Sí, pero todavía no sé cómo dibujar corbatas. Tomás rió suavemente. No importa. Yo tampoco sé cómo ser papá y lo intento igual. Sofía lo miró en silencio por un momento. Luego volvió al dibujo. Lo haces bien. Fue la primera vez que se lo decía. En voz alta, sin rodeos. Y Tomás sintió que algo se aflojaba dentro de él, como si una cuerda que llevaba años tensa por fin se hubiera roto. Al día siguiente, Tomás recibió una llamada inesperada de la asistente de su abogado. Le informaban que el proceso de guarda temporal de Sofía se estaba retrasando más de lo esperado y que había un nuevo obstáculo. Una denuncia anónima había sido presentada ante el DIF. Alguien cuestionaba por qué una menor vivía con él sin documentos ni parentesco comprobado. ¿Quién lo denunció?, preguntó Tomás apretando la mandíbula. No sabemos. Puede ser un vecino, un empleado, alguien que vio a la niña contigo y pensó lo peor. Tomás colgó sin decir más. Gloria, que lo observaba desde la puerta del estudio, cruzó los brazos. Te dije que esto podía pasar. ¿Fuiste tú?, preguntó mirándola directo a los ojos. Ella se ofendió visiblemente. ¿De verdad piensas que haría algo así? No lo sé, Gloria. Has estado en contra desde el primer día. He estado preocupada, Tomás. Pero nunca haría algo que pudiera poner a esa niña en peligro. Jamás. Él desvió la mirada, avergonzado. Sabía que Gloria tenía razón en muchas cosas, que su advertencia era real. Pero también sabía que lo que había entre él y Sofía no era una ilusión. Era amor. Un amor lento, imperfecto, lleno de silencios, pero amor real. Esa noche, después de cenar, Sofía lo notó distinto. Tomás estaba más callado, más pensativo, miraba la televisión sin prestarle atención, jugaba con la cuchara sin tocar el postre. ¿Estás enojado conmigo?, preguntó ella bajito. Tomás se giró, sorprendido. ¿Por qué pensarías eso? ¿Por qué no me hablas? No estoy enojado contigo, Sophie. Nunca lo estoy. Solo pasaron cosas complicadas en el trabajo. Ella lo observó con esos ojos grandes que siempre parecían entender más de lo que decían. ¿Me van a sacar de aquí?,
Tomás sintió que el aire se le iba de los pulmones. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Pero lo soñé, que venían a buscarme, y tú no decías nada. Él se acercó, le tomó la mano con cuidado y habló con la voz más firme que pudo reunir. Escúchame bien. Yo no voy a dejar que nadie te saque de aquí, no mientras tú quieras estar conmigo, ¿está claro? Sofía asintió lentamente. ¿Y si me llevan igual? Entonces yo te encuentro. 1, 2, 1000 veces. A la mañana siguiente, una trabajadora social llegó a la casa. Traía una carpeta con documentos, preguntas y una actitud amable pero distante. Solo es una visita de rutina, dijo, sonriendo. Sofía estaba sentada en el sillón con la mochila del colegio sobre las piernas. La mujer le hizo preguntas suaves. ¿Qué comía? ¿Cómo dormía? Si Tomás la trataba bien. Ella respondió con educación, pero con los hombros tensos y la mirada baja. ¿Te sientes segura aquí? Sí. ¿Quisieras quedarte? Sí. ¿Confías en él? Sofía levantó la vista. No respondió con palabras. Solo tomó la mano de Tomás, que estaba a su lado, y la apretó con fuerza. La trabajadora social sonrió. Eso me basta. Cuando la puerta se cerró tras ella, Sofía suspiró. No me gustó. ¿Ella? Sí. Hace preguntas como si ya supiera las respuestas. Tomás se agachó frente a ella. A veces los adultos hacen eso, pero tú respondiste muy bien. Ella se quedó en silencio. Luego preguntó, ¿por qué hacen eso? Porque quieren asegurarse de que estás bien, aunque a veces se equivocan en cómo lo hacen. Sofía asintió como aceptando que así era el mundo, injusto, pero con pequeñas luces. Luego volvió a tomar su cuaderno morado y escribió una frase con letra temblorosa. Hoy preguntaron si quería quedarme aquí. Yo dije que sí, porque este lugar huele a pan y ya no tengo tanto miedo. Tomás la vio escribir desde el pasillo y supo que, aunque los fantasmas del pasado regresaran, él iba a pelear, no por redención, no por culpa, por ella, solo por ella. Las lluvias llegaron de golpe, como siempre en la ciudad. Esa mañana, el cielo amaneció gris y pesado. Tomás miró por la ventana mientras el café goteaba lento en la cafetera. El sonido de los truenos a lo lejos le provocaba una extraña inquietud. No le gustaban los días así. Desde la muerte de Camila, la lluvia tenía otro significado. Sofía entró a la cocina envuelta en una sudadera enorme que casi le llegaba a las rodillas. Tenía el cabello mojado y la cara ligeramente pálida. ¿Dormiste bien?, preguntó Tomás, notando que tenía los ojos más cansados de lo normal. Ella se encogió de hombros. Tuve pesadillas. ¿Quieres contarme? No. Tomás no insistió. Le preparó una taza con leche caliente y la dejó en la mesa. Sofía la abrazó con ambas manos sin beberla. Solo la sostenía, como si fuera su ancla. Era mi mamá, dijo de pronto en voz baja. Soñé que me buscaba, pero cuando la alcanzaba, ya no me reconocía. Me miraba como si yo fuera una extraña. Tomás se sentó a su lado, despacio. Eso suena muy triste. Sí, pero es peor que triste. Da miedo. Ambos guardaron silencio. ¿Tú también sueñas con tu hija?, preguntó Sofía de pronto. Tomás asintió. A veces. La veo en lugares donde ya no está. En la cocina, en el jardín, sentada en la escalera, pero cuando me acerco, siempre desaparece. ¿Y qué haces? Me despierto. Me quedo mirando el techo y me digo que tengo que dejarla ir. Pero no puedo. Sofía lo miró, seria. No como una niña, sino como alguien que entendía de pérdidas. Y lo era. Yo tampoco puedo dejarla ir. Tomás sonrió con tristeza. Quizás no hay que dejar ir. Quizás solo hay que aprender a vivir con ellos en otro lugar. ¿Dónde? Aquí, dijo, tocándose el pecho. Ese día, Sofía no fue a la escuela. El clima no ayudaba y ella estaba demasiado decaída. Se quedó en casa, dibujando en su cuaderno morado mientras la lluvia golpeaba los cristales. Tomás trabajaba en su estudio, pero cada media hora se asomaba para verla. Le traía fruta, le ofrecía cobijas, le preguntaba si quería ver una película. Ella rechazaba todo con una sonrisa tímida. Solo quería estar quieta. Pasado el mediodía, Tomás notó que Sofía se frotaba mucho los brazos. Se acercó y le tocó la frente.
Estaba caliente. «Tienes fiebre», dijo serio. «No es nada», respondió ella, sin dejar de dibujar. «Vamos al médico». «No quiero. Es solo fiebre. Me pasa a veces». Tomás se arrodilló frente a ella. «No, Sophie, aquí ya no vamos a dejar que te pase. Ahora te vamos a cuidar bien». Ella bajó la mirada renuente, pero no discutió. En el consultorio, la doctora que los había visto anteriormente los recibió con preocupación. Después de un examen rápido, diagnosticó una infección respiratoria. «No es grave», aseguró, «pero si la dejamos avanzar podría complicarse. Debe descansar, tomar líquidos y seguir este tratamiento antibiótico». Tomás asintió, tomando nota de todo. Sofía solo miraba la ventana, con el rostro apagado. «¿Quieres que te compre un jugo?», le ofreció él mientras salían. Ella negó con la cabeza. «¿Un pan dulce? No tengo hambre». En el coche, el silencio era espeso. Tomás intentaba no mostrar su preocupación, pero por dentro estaba inquieto. Sentía una angustia familiar, la misma que lo había invadido la noche en que su esposa llamó para decir que el auto se había descompuesto, justo antes del accidente. No podía perder otra niña. No ahora. Esa noche, la fiebre subió. Sofía temblaba, sudaba y murmuraba cosas entre sueños. Tomás no se despegó de su lado. Le cambiaba las toallas húmedas de la frente, le hablaba con dulzura, le tomaba la mano con fuerza. «Estoy aquí. No vas a estar sola», repetía como un mantra. En un momento Sofía abrió los ojos y lo miró confundida. «¿Tú también vas a irte?» «No, mi amor, no me voy a ir. Todos se van. Yo no». Y entonces, sin fuerzas, sin pensar, Sofía balbuceó una frase que le hizo temblar el alma. «Papá, no me dejes». Tomás sintió que el corazón se le detenía. No supo si lo había dicho dormida, confundida o consciente, pero no importaba. La palabra había salido de ella, no como prueba de sangre, no como un trámite, como un grito del alma. Al amanecer, la fiebre bajó. Sofía dormía tranquila, respirando despacio. Tomás seguía ahí, sentado a su lado, con las manos entrelazadas con las de ella. Miró el rostro de esa niña que no era suya por ningún documento, pero que lo había nombrado con una sola palabra, y supo que ya no había vuelta atrás. Sofía despertó más débil de lo habitual. La fiebre había bajado, pero su cuerpo seguía cansado. Afuera llovía y el sonido de las gotas contra la ventana le daba una extraña paz. En la mesita de noche había una taza de té con miel y un trozo de pan. Tomás había entrado hacía poco sin hacer ruido, dejando el desayuno y cubriéndola con la manta hasta los hombros. Poco después, él regresó con una sonrisa tranquila. «¿Dormiste bien?», preguntó sentándose a su lado. «Un poco. Me duele menos la cabeza». Tomás le tocó la frente con el dorso de la mano. «Ya no tienes fiebre. Vas mejorando». Sofía lo miró con seriedad. «Ayer te dije papá, ¿no?». Tomás asintió lentamente. «Sí. ¿Estabas esperando que lo dijera?». «No», respondió. «No espero nada de ti que no salga de tu corazón, pero cuando lo dijiste, fue uno de los momentos más importantes de mi vida». Sofía bajó la mirada con el ceño fruncido. «Es que a veces me da miedo, como si al llamarte así, algo malo fuera a pasar, como si me lo fueran a quitar todo otra vez». Tomás suspiró y le tomó la mano con suavidad. «Nada de esto va a desaparecer, no porque lo nombres ni porque lo sientas. Tú no estás sola, Sofía. Estoy aquí, y me quedo». Ella lo miró por un instante largo, como si intentara confirmar que era verdad. «¿Y si un día cambio de idea? ¿Y si me enojo contigo? Entonces hablaremos. Lloraremos si hace falta. Pero no me voy a ir». Sofía cerró los ojos por un momento. Luego sonrió apenas. «Me gusta cuando me dices que no te vas a ir». Tomás apretó su mano y no dijo nada más, porque había promesas que no necesitaban muchas palabras, solo presencia. Esa tarde, cuando se sintió con fuerzas, tomó su cuaderno morado y escribió una sola línea. «Hoy entendí que una familia también puede ser una elección, y yo ya hice la mía». Los días siguientes fueron de descanso y cuidado. Sofía, aunque aún un poco débil, volvió a sonreír con más frecuencia. Dormía mejor, comía con más ganas y pasaba horas dibujando en su cuaderno morado.
A veces salía al jardín con una manta sobre los hombros y se sentaba bajo el árbol, observando el cielo, como si buscara señales entre las hojas. Tomás la acompañaba siempre que podía, a veces en silencio, otras veces contándole historias de cuando era niño, historias simples pero con sabor a hogar. Sofía lo escuchaba con atención, como si cada palabra suya tejiera raíces nuevas bajo sus pies. Una tarde, mientras ella regaba las plantas con una botella reciclada, se detuvo de repente y dijo: «A veces me siento mal por estar bien». Tomás, que la observaba desde la terraza, frunció el ceño. «¿Cómo así?» «Porque siento que si soy feliz aquí, es como si me olvidara de mi mamá». Él se acercó con calma y se agachó a su altura. «No estás olvidando a tu mamá, Sofía. La estás honrando. Vivir feliz no borra lo que viviste con ella. Solo quiere decir que estás sanando». «Pero me acuerdo cada vez menos de su voz», susurró ella, «y eso me asusta». Tomás le acarició el cabello con ternura. «A veces las voces se van, pero el amor queda. Está en ti, en cómo miras, en cómo cuidas las cosas. Ella sigue ahí, aunque no la escuches». Sofía se quedó en silencio, procesando sus palabras. Luego bajó la mirada al colgante que siempre llevaba en el cuello. «¿Y tú? ¿A veces te olvidas de Camila?» Tomás tragó saliva. «Hay días en los que recuerdo más lo que siento que su rostro, pero sé que ella estaría feliz de verme sonriendo de nuevo, de verte a ti aquí». Sofía asintió y volvió a regar las plantas, esta vez con un poco más de ligereza. Esa noche, Tomás recibió una llamada de Gloria. Su voz sonaba emocionada. «Tomás, buenas noticias. La jueza adelantó la fecha para la audiencia final de adopción. Quiere cerrar el proceso pronto. Dice que todo está muy claro». «¿Ya tenemos fecha?», preguntó él con el corazón acelerado. «Sí, la próxima semana. Prepárate. Y prepara a Sofía». Tomás colgó y respiró hondo. Caminó hasta el cuarto de la niña, donde ella ya dormía con el cuaderno sobre el pecho. Lo tomó con cuidado, lo cerró y lo dejó en la mesita. Sabía que ese cuaderno estaba lleno de cicatrices convertidas en palabras, y pronto estaría también lleno de comienzos. A lo largo de la semana, la casa se llenó de una energía distinta. No era nerviosismo, tampoco urgencia. Era expectativa, una espera silenciosa por algo que ya se sentía verdadero, pero que ahora ganaría forma legal. Tomás organizó todos los documentos con Gloria, revisó fechas, horarios y firmas. Todo estaba listo para la audiencia final de adopción. Sofía, por su parte, parecía más tranquila que todos. No preguntaba mucho, no hablaba sobre «y si no sale bien». Simplemente seguía con su día, como si en el fondo supiera que ya no había nada que temer. En una de esas tardes, mientras estaban en la cocina preparando panqueques, Sofía rompió el silencio. «¿Y si después de firmar todo, me arrepiento?» Tomás, que estaba girando una panqueque en la sartén, se detuvo por un instante. «¿Tienes miedo?» «Un poquito, no de ti, solo de que algo cambie, de que no sea como ahora». Tomás se agachó para estar a su altura. «Nada va a cambiar si tú no quieres que cambie. El papel es solo una forma de decirle al mundo lo que tú y yo ya sabemos». Sofía lo miró seria, como acostumbraba cuando pensaba mucho. «Entonces quiero hacerlo, pero quiero seguir siendo yo. Siempre serás tú, Sophie. No tienes que convertirte en otra persona para ser parte de algo». Ella asintió, convencida, y volvió a mezclar la masa. El día antes de la audiencia, Tomás entró al cuarto de Sofía con una cajita en las manos. Ella estaba en la cama leyendo. «Tengo algo para ti». Sofía se sentó de inmediato, curiosa. Abrió la caja con cuidado. Dentro había un colgante nuevo, en forma de hoja, con su nombre grabado en una cara y el de Tomás en la otra. «Quiero que lo uses mañana, no porque tengas que, sino porque quiero que tengas algo que sea solo nuestro». Sofía acarició el colgante con los dedos, emocionada. «Gracias. ¿Puedo escribir algo en mi cuaderno sobre esto?» «Claro. ¿Vas a llevarlo contigo?» «Sí. Y voy a escribir justo antes de entrar en la sala». Esa noche, Sofía escribió: «Mañana vamos a firmar lo que ya siento. No para tener un nuevo nombre, sino para abrazar todo lo que soy. Me quedo porque quiero.
Me adoptan porque ya soy parte. El papel dirá lo que mi corazón grita en silencio desde hace tiempo. Esta es mi familia. Cerró el cuaderno, lo guardó en su mochila y durmió con una calma que no conocía antes, porque esta vez no era la vida quien decidía por ella, era ella quien elegía quedarse. La mañana de la audiencia final llegó con un sol tibio, de esos que no queman pero iluminan todo. Tomás preparó el desayuno mientras Sofía terminaba de trenzar el cabello con la ayuda de Gloria. Llevaba un vestido sencillo, azul claro, y en los ojos llevaba algo que mezclaba firmeza con nerviosismo. «Cuarto. ¿Lista?», preguntó Tomás al verla salir del cuarto, con su cuaderno morado bajo el brazo. «Lista, aunque tengo mariposas en la panza. Eso significa que es importante». Subieron al auto y durante el trayecto no hablaron mucho. Sofía miraba por la ventana, acariciando la tapa del cuaderno como si pudiera sacarle fuerza. Tomás mantuvo una mano en el volante y la otra sobre su rodilla, firme, presente. No hacía falta decir nada. El juzgado tenía el mismo tono neutro y los pasillos silenciosos de siempre. Pero esta vez todo se sentía diferente. La jueza los recibió con una mirada cálida y la sala fue cerrada para preservar la intimidad del momento. «Señor Tomás Salvatierra», empezó la jueza, «¿usted confirma su voluntad de adoptar legalmente a Sofía Alvarado con pleno conocimiento de sus deberes como padre?» «Sí, su señoría, con todo mi corazón». «Sofía», continuó mirándola con ternura, «¿tú deseas que Tomás sea tu padre legalmente como ya lo ha sido en tu vida diaria?» Sofía respiró hondo, abrió su cuaderno, leyó una línea y luego levantó la mirada con decisión. «Sí, lo deseo, porque él ya es mi papá desde hace tiempo. Solo que ahora quiero que también lo sea con mi apellido». La jueza sonrió. «Entonces, con todo en orden, este tribunal declara oficialmente que Sofía Alvarado será legalmente reconocida como hija adoptiva del señor Tomás Salvatierra a partir de este momento». Hubo silencio por unos segundos. Luego Tomás tomó la mano de Sofía y la besó con cariño. «Gracias», susurró él con la voz entrecortada. «¿Por qué?», preguntó ella sonriendo. «Por elegirme». Sofía lo abrazó fuerte. No dijo nada. No hizo falta. De regreso en casa, ya de noche, Sofía abrió su cuaderno y escribió en la última página: «Hoy escuché mi nombre completo en voz alta, y por primera vez no tuve miedo. No porque me lo dieron, sino porque lo elegí. Porque esta vez, el final no es un adiós, es un para siempre». Cerró el cuaderno, lo colocó en su cajita de recuerdos y miró a Tomás desde la puerta. «Ahora sí empieza nuestra historia». «Sí, hija, ahora empieza de verdad». Habían pasado varios meses desde aquella audiencia. El apellido Salvatierra ya estaba en todos los documentos de Sofía, pero más que en el papel, estaba en su forma de caminar, en la confianza con la que levantaba la mano en clase, en la seguridad con la que decía «mi casa» cuando hablaba de su nuevo hogar. El cartel en la puerta de su habitación decía «Sofía Alvarado Salvatierra», escrito por ella misma con marcadores de colores. No había renunciado a su pasado, lo había abrazado. Y junto a él, eligió un presente que la hacía sentir completa. Tomás seguía con sus rutinas de siempre: trabajo, café en la mañana, jardín los fines de semana. Pero ya no comía solo, ni vivía en silencio. Sofía llenaba cada espacio con sus historias, sus risas, sus dibujos y sus preguntas infinitas. Una tarde de sábado, mientras pintaban juntos en el jardín, Sofía se detuvo y lo miró. «¿Tú crees que mamá estaría feliz por mí?». Tomás dejó el pincel a un lado y respondió con calma: «Estoy seguro de que sí, porque te ve feliz, porque no estás sola». Sofía asintió, bajó la mirada y dibujó una pequeña figura de una mujer al lado de la suya y la de Tomás. Luego escribió arriba: «Mi familia». Esa noche, antes de dormir, abrió su nuevo cuaderno, el que comenzó justo después de la adopción, y escribió una frase en la primera página: «No todas las familias nacen del mismo lugar. Algunas se encuentran cuando más se necesitan, y cuando se eligen de verdad, duran para siempre». Cerró el cuaderno, lo puso debajo de su almohada y apagó la luz. Tomás, desde la puerta,
La observó en silencio. No dijo nada, solo sonrió, porque sabía que, a partir de ahora, los finales ya no dolerían como antes, porque cuando el amor se elige, no hay orfandad que no sane. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué parte tocó más tu corazón. ¿Fue la valentía de Sofía, la ternura de Tomás, o ese instante en que ambos se eligieron sin necesidad de sangre ni papeles? No olvides darle me gusta al video y compartirlo con alguien que también crea que las familias se construyen desde el amor. Y si te gustan relatos como este, llenos de esperanza, emoción y segundas oportunidades, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias. Queremos saber de ti. ¿Desde qué país estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras palabras.